Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Dice una historia que en una noche de gran tormenta tronaban y caían relámpagos que producían miedo. Una zorra que andaba buscando a dónde meterse, mojada y tiritando de frío, llegó a un lugar cubierto y ahí se refugió. En eso un rayo iluminó todo el lugar. La zorra miró para arriba y vio que estaba bajo un canasto cargadito de uvas maduras. La zorra andaba muerta de hambre y le gustan mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Pero como el canasto estaba alto, no sabía cómo podía hacer para alcanzar un racimo. La noche estaba muy oscura y empezó a decir, alumbre, alumbre, alumbre. Y cuando un rayo alumbraba, ella saltaba, alumbre, 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 y volvía a saltar, y nada. Y así estuvo un buen rato saltando cuando los rayos alumbraban, tratando de alcanzar un poco de uvas para saciar su apetito. Y dice que en una de esas pegó con el hocico en un palo que estaba atravesado y quedó medio atontada. La zorra se dio cuenta que con ese método de ninguna manera iba a conseguir unas uvas. Y muy enojada dijo, al final las uvas son malas, hacen daño y a mí no me gustan en realidad. Bienvenidos hoy a las buenas noticias. Semillas, una razón para nuestra fe. Cada una de estas semillas pretende aclarar lo que significa pertenecer al reino de los cielos, recibir el perdón del pecado y vivir según el gobierno de Dios. No me canso de orar para que quien escuche esto pueda reflexionar y cambiar su manera de pensar, que eso implica un cambio en su manera de vivir y acercar más el reino de Dios a su corazón. Pensando un poco en lo que significa esta parábola, recuerdo que siempre he dicho que cada persona habla de la fiesta según como le haya ido en ella. Y cada quien opina, aunque no entienda, solo para parecer que entiende. Los evangelios cuentan que en alguna oportunidad el Señor Jesús estaba sanando a una persona poseída por un espíritu inmundo que lo mantenía ciego y mudo. Al sanarlo, los de la religión organizada, que no podían entender lo sucedido, aunque dentro del fariseísmo practicaban exorcismos, y eso era válido y normal, dijeron, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Este es un tipo de comentario de alguien que no solo no entiende lo que pasa, sino que por su impotencia y su ignorancia trata de justificar su fracaso, desvirtuando la verdad e inventando su propia explicación para cada caso. Así como la zorra de la historia prefirió convencerse de que las uvas no eran de su gusto y le hacían daño. Así hay muchos seres humanos que prefieren escudarse en lo fácil de la ignorancia religiosa, en su propia experiencia y en su falta de fe. El profeta Oseas escribió, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Oseas 4:6. Alguien me contaba sobre su primo, que cansado de practicar la religión tradicional, porque no hallaba en ella nada que lo llenara, se cambió a otro grupo y después de alcanzar algún reconocimiento en ese grupo, no encontró lo que buscaba y se cambió a otro y luego a otro, y así va de creencia en creencia, hablando mal de cada grupo que lo acogió y le enseñó. El problema no está en el grupo, está en la zorra, que de tanto esforzarse para alcanzar lo que su egoísmo, su hambre o necesidad le exige, cuando no lo obtiene, entonces decide más bien convencerse de que eso no es lo que en realidad está buscando. Muchas personas han intentado vivir bajo la protección de Dios, pero al ver que para esto necesitan dejar que Él gobierne su vida, deciden mejor hablar mal del cristianismo y al no obtener el fruto deseado por sus esfuerzos, deciden que no necesitan de Él para seguir con su vida. Convencerse como la zorra de que las uvas son malas y que no le gustan en realidad es más fácil que renunciar a su egoísmo, a reconocer la verdad, la incapacidad
y la necesidad de un redentor. No se trata de ti. Es el primer principio que debemos entender al tomar la decisión de vivir bajo el gobierno de Dios. La oración no es haz Señor mi voluntad, sino es que yo haga Señor tu voluntad. El profeta dice que el pueblo de Dios se pierde porque no lo conoce, pero practica ritos y cultos religiosos, cumple con sacramentos y fiestas, pero no conoce a quien adora. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado poder sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Juan 17:3. Los fariseos, que son los representantes de la religión oficial y universal del judaísmo, en este pasaje están hablando de lo que no conocen, pues el actuar del maestro se sale de lo tradicional y lo litúrgico de su religión. Dicen que lo que hace el Señor es del diablo, que si no es del grupo religioso, no puede ser de Dios, que si hace algo que no va conforme a su costumbre, no es de Dios. Entonces, como ahora, los de la religión lo persiguieron no por ser la verdad, sino porque la verdad que es Él no nos representa a ellos. Lo persiguieron y lo mataron porque no se alineaba con la religión organizada. Es en este pasaje donde el maestro da una de las sentencias más duras expuestas por su autoridad. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Mateo 12:30. La expresión es, significa una proximidad íntima total. El Señor dijo, el que no alcanza a ser en Él, el que no ha rendido su vida a su majestad, puede practicar la religión y vestirse de santo, mas de todas maneras no estará en Él. Por el contrario, será contra Él, será su enemigo y hará parte del enemigo de Dios. Es que es necesario comprender que ser cristiano va más allá de la práctica de una serie de ritos y costumbres. Ser cristiano implica rendirnos a su autoridad, someternos a su gobierno y dejar que Él sea en nosotros. Este no es un acto religioso, sino una decisión voluntaria de morir a nuestro yo para dejar que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Es crucificarnos con Él para resucitar en Él. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, escribió el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esto implica vivir por y para Cristo. Qué difícil para simples seres humanos como la zorra de la historia que hacen esfuerzos, ritos y declaraciones para conseguir su propio beneficio. Y si no lo logran, entonces mejor renunciar y hablar mal de aquello que anhelamos, pero que implica un precio mayor que el que estamos dispuestos a pagar. El Señor dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en la cruz y hacer lo que yo les diga. Mateo 16:24, traducción en lenguaje actual. Morir en la cruz es dejar crucificado en ella nuestra manera de pensar conforme a los rudimentos del mundo y matar en ella nuestros vicios, nuestras pasiones, desenfrenos, ambiciones, envidias, iras, borracheras y todo pecado de nuestra voluntad. Esto incluye el confiar en las prácticas religiosas que no logran en verdad transformarnos y tampoco pueden proporcionarnos rendición, aunque sí una sensación de alivio a la conciencia. Pero el Señor es más severo al continuar su sentencia diciendo que el que conmigo no recoge, desparrama. La palabra griega que se traduce recoger es sunago, que si bien es cierto significa recoger como de almacenar, también traduce congregar o juntar. Lo que el Mesías está diciendo es que es necesario juntarnos con Él y en torno a Él. La congregación solo tiene sentido si es en Cristo. Y con Cristo no hay nada más importante. Si te reúnes como iglesia y el centro de la reunión no es Cristo y todas las actividades no son el Evangelio, entonces, en lugar de congregar, estás desparramando. En griego,
scorpizo, que significa dispersar. Se refiere a lo que el lobo hace cuando ataca a las ovejas. No hay otro pastor que Cristo. No hay un sumo sacerdote más que Cristo. Todos los que pertenecemos al reino de los cielos somos ovejas de su prado, y Él es el buen pastor. No hay otro. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Juan 10, 11 al 12. Defender doctrinas de religión, ideas y pensamientos ha logrado desparramar el rebaño. Hoy cada grupo defiende postulados teológicos e ideas individuales que no son Cristo. Pues nada que se salga de la ley de Cristo, que es el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor propio, corresponde al reino de los cielos. Recordemos que el fundamento es Cristo, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Hechos 4:11. Lo cual indica que toda filosofía y doctrina que no sea Cristo revelado en nosotros no tiene un verdadero valor, pues Él es el fundamento, Él es la piedra angular, Él es el cimiento de su pueblo, que es su iglesia. Oremos. Hoy comprendo, Señor, que si mi manera de vivir no revela tu vida en mí, de nada me sirve mi cristianismo. Si no eres tú el que gobierna mi vida, de nada me sirve la religión. Todo lo que sé, lo que haya estudiado, lo que haya heredado, si no te revela en mí, de nada me sirve hoy, Señor. Hoy entiendo, Señor, que si no eres el centro de la congregación, en lugar de congregar, estamos dispersando. Ven, Señor, y júntanos de nuevo, para que en medio de nuestras diferencias seamos un solo rebaño y un solo pastor. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.
Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.